tema que nos vamos a abocar durante las siguientes 4 sesiones, contando esta, va a ser un tema que no solamente adquiere relevancia porque este mes es el mes de la diversidad sexual en la Ciudad de México, sino porque es un tema que a lo largo de estas sesiones vamos a notar que es parte de una revolución. Y no es una revolución como las de antes, como la obrera o la campesina, que necesitamos hacer movimientos, bueno, no tan radicales como en esos entonces, ni sacar el asador, el machete, la pistola, ¿no? Hay otras formas de hacer revolución y creo que eso es algo que detona en primera instancia cómo mostrar un movimiento, en el caso mexicano, que debemos entender no solamente desde el punto de vista político, sino también social, y desde la propuesta que nosotros tenemos también pues el tema de la comunicación. ¿Por qué? Porque, querámoslo o no, los medios de comunicación hoy se han convertido en una parte fundamental de nuestra sociedad. No solamente porque con ellos estamos informándonos, sino que también nosotros ahora con las redes sociales podemos generar comunicación. No necesitamos tener un título de periodista para poder denunciar acciones que están pasando en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana, y que a veces no pasa en los grandes medios. Esa es una de las primeras características en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es Raúl Antonio Almedo Neri, yo soy sociólogo rural y tengo la carrera en comunicación. Actualmente estamos trabajando en una tesis en la maestría en comunicación que tiene que ver justamente este tema, poner de relieve el movimiento de la diversidad sexual, pero haciendo énfasis también, por un lado, en cuáles son los cambios en el contexto que ha permitido que se acepte esta diversidad sexual, porque no es lo mismo el aceptarlo ahora que hablar de la diversidad sexual o de la homosexualidad o del tema de lésbico, gay, transexual, transgénero hoy que hace 50 años o hace 60 años, ¿no? Pareciera ser que es hace muy lejos, pero realmente no lo es, ¿no? Todo es relativo en ese sentido. Entonces, bajo este término es que vamos a ver cómo es que el movimiento se originó, no solamente de decir, pues fueron los primeros que se levantaron y tomaron el espacio público, ¿no? Sino que hay elementos particulares que con los medios de comunicación no hubiera sido posible dar a conocer el tema de la diversidad sexual, porque antes ser homosexual se reducía a un espacio íntimo, a la casa. No se podía hablar de la homosexualidad en público, ¿no? Era así, pues sí, tienes esa preferencia, está muy bien, pero pues ahí en tu casita, contigo mismo, solamente tus familiares o la gente llegada lo conocía. Hablar de la homosexualidad más allá de tu esfera familiar era un poco complicado, ¿no? Entonces esos cambios son los que se han permeado tanto en la sociedad como en el propio individuo, ¿no? Y a lo que vamos a llegar, espero, con estas pequeñas actividades que vamos a hacer alrededor de este mes, es llegar a la conclusión que quien realmente tiene que salir del closet no somos nosotros, la diversidad sexual, sino la propia sociedad. Porque es ciertos sectores de ella que aún hoy, en la actualidad, se resisten a aceptar que lo normal es ser diferente. Entonces, bajo esta línea es que vamos a presentar le pusimos como tal seminario, pero bueno, también vamos a trabajarlo aquí en las sesiones, porque la idea es también que ustedes, como parte del movimiento social de la diversidad sexual, no quise que sean activistas, pero cuando se trata de hacer una movilización, pueden estar presentes de manera física o compartiendo información. Y eso los hace también parte de ese movimiento, ¿sí? Que es algo de lo que vamos a ver acá. Bueno, en este caso, el abordaje de ese tema que vamos a realizar sí tiene que ver con el tema de género, pero no es lo esencial. Nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista del movimiento social y de la comunicación. Es decir, desde otra arista en la cual podemos entender que el movimiento social de la diversidad sexual no solamente se concatena con la resistencia entre lo que es hombre y mujer, sino que también tiene implicaciones sociales, políticas, culturales y comunicativas, ¿vale? Entonces, la presentación, o bueno, el trabajo que estamos realizando es que partimos del hecho de que hoy la sociedad no es la misma que la de hace 50, 60 o 100 años, ¿no? Para nada. En principio porque ya se ha modificado la constitución de la sociedad en términos, por ejemplo, de población, también de dónde vive,
Si a inicios del siglo XX la población mexicana era eminentemente rural y la Revolución Mexicana fue hecha por los campesinos, hoy no podemos decir que todo México sigue siendo rural o eminentemente rural, ¿no? Las grandes ciudades están concentrando grandes porcentajes de la población. Entonces, este tipo de cambios también van permeando en prácticas, valores y costumbres, ¿no? Estas prácticas o valores tienen que ver también con esta idea de la diversidad. ¿Por qué? Porque nos vamos dando con el paso del tiempo la idea de que lo que nos han dicho o lo que nos dijeron o cómo vivieron nuestros papás tal vez no es la forma en que nosotros queramos vivir. ¿Cuáles eran, en términos algunos autores mencionan que antes existían las metanarrativas o los grandes relatos, ¿no? Y esos grandes relatos, ¿qué eran? Era tener una esposa, tener hijos, una casa, un trabajo donde te desenvolvieras 30 años para poder jubilarte, ¿no? Un carro y ser la familia ideal, ¿no? Sin embargo, ahora les preguntaría a ustedes, ¿quién se quiere casar? Pueden levantar la mano si quieren. No pasa nada, porque antes de decir, no, yo no me quiero casar, era como que, híjole, pero ahora, más bien el que tiene miedo es ¿quién se quiere casar? Y como que levanta la mano, como que sí me llama, no me llama. ¿Quién de aquí le gustaría casarse? ¿O quién ya se casó así? Ay, ¿por qué no me hice esa pregunta hace 20 años, ¿no? ¿Quién se quiere casar? Nadie. Bueno, por lo menos aquí, ¿no? Ya veremos ahí los compañeros que están viéndolo en redes sociales. ¿Quién quiere tener hijos? Adoptar hijos para ayudar, ¿no? Ya somos muchos. Y eso parece ser una ruptura con lo que pasaba con nuestros padres o incluso con nuestros abuelitos. Vean incluso la forma en que están constituidas las familias a inicios del siglo XX. ¿Cuántos eran? 8, 10 hijos. Nuestros papás a lo mejor tuvieron 3, 4. Ahora nosotros ya no queremos ni siquiera pensar en esa posibilidad, ¿no? Entonces esos cambios que a veces son imperceptibles pero que están aquí en la vida cotidiana resultan fundamentales para entender esto. ¿Por qué? Porque si antes la homosexualidad era vista, y como se llegó a ver, que lo vamos a ver en una de las sesiones, como algo anormal, una enfermedad, algo que podía ser curable, hoy se asimila ya como otra forma de ser o estar en la sociedad. Y eso es lo diverso, eso es realmente lo rico. ¿Cómo pasamos de decir que no a decir la posibilidad de sí? Es válido. Y es muy válido estar aquí y ahora y tener esa parte de la identidad expuesta en nuestra forma de ser. Porque podemos ser, en temas de identidad, muy complejos, ¿no? Porque somos hombres, mujeres, pero también somos papás, mamás, tíos, hermanos, profesores, profesionistas, godines, jefes, ¿no? Podemos ser católicos, ir a la América, ¿no? Y ser técnico, por ejemplo, ¿no? Y eso no está mal. Sin embargo, ¿qué parte de nuestra identidad es la que dejamos ver ante el espacio público? Porque para la gente con la que nos desarrollamos mostramos ciertas partes de nuestra identidad y de nuestras prácticas, pero no es lo mismo la forma en que te comportas con tu familia que con tus amigos o que con tu pareja o en tu trabajo, ¿no? Entonces esas partes es lo que va a dar en primera instancia un cambio, y ese cambio va a estar delimitado justamente por estas nuevas modificaciones, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar de nuevos movimientos sociales. Ahorita vamos a ver por qué se les llaman nuevos o qué tendrían de novedoso, ¿no? Y que tienen que ver justamente con las demandas a cambios específicos. Sus orígenes comienzan de manera diferente. Cada movimiento o nuevo movimiento social tiene un momento histórico, se da en un tiempo y en un lugar determinado bajo ciertas circunstancias. Y esto es lo que nos va a permitir saber y reconocer la importancia de cada uno de estos movimientos. Bien, pues bueno, el objetivo de este seminario, de estas sesiones que vamos a tener a lo largo del mes de junio, pues vamos a tener justamente analizar la trayectoria del movimiento LGBT, TTIQA más las que se anexen, ¿no? A través de 3 elementos que van a ser, por uno, la incidencia política, 2, la apropiación de los medios de comunicación y 3, justamente las organizaciones civiles que van a entrar en el movimiento. Entonces,
bajo esta situación tenemos esta pequeña imagen que es como los grandes elementos que vamos a estar retomando a lo largo de estas sesiones. La intención es que no se pierdan de vista, porque vamos a trabajarlas en función de cómo entender ese movimiento. Entonces, por un lado vamos a tener las organizaciones de la sociedad civil que se encarnan en un movimiento específico. Un movimiento social va a empezar a generar organizaciones porque todos queremos cambiar el mundo, eso es indudable, pero no lo hacemos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar. O sea, sí estamos en contra del capitalismo, pero lo hacemos sábado y domingo porque de lunes a viernes pues tengo que ir a trabajar, ¿no? Entonces, hay organizaciones civiles o de la sociedad civil que se van constituyendo para dar ¿qué? Seguimiento a esas demandas y que esas demandas no queden solamente en el aire. Como se los decía, tal vez nosotros no nos consideremos parte del movimiento porque no estamos en esa organización o en una organización que trate ese tema. Sin embargo, cuando se trata de alzar la voz para denunciar un acto, ahí estamos. Y podemos estar de manera presencial o podemos estar desde las redes sociales ampliando, ojo, ampliando el alcance y la difusión de esa denuncia. ¿Sí? Entonces, ese es el temario que vamos a ver a lo largo de las 4 sesiones. Tal vez ahorita a grandes rasgos vean, no, pues parece interesante, Stonewall, ¿no? Los 41, a lo mejor ya se lo saben muy bien, y después dicen, ay, el Frente Nacional por la Familia, ¿qué? ¿Qué está pasando, no? ¿En dónde me vine a meter? Y es algo característico de lo que tenemos que tomar en cuenta con los movimientos sociales. No podemos solamente ver el lado de la reivindicación, tenemos que ver también aquella parte que está en contra de esos cambios. Porque si nosotros no entendemos o no ampliamos nuestro análisis, nuestra visión a por qué surgen ellos, mucha de la historia o mucha de la lucha que se va dando a lo largo del tiempo en este movimiento no se podría entender. Por ejemplo, cuando llegó el problema del SIDA a México, la gente conservadora que decía, es el cáncer rosa, el cáncer gay, y solamente les ataca a ellos, y ellos son los culpables. ¿Y quién decía eso? Grupos religiosos y grupos conservadores que fueron creando esa idea, y que el movimiento tuvo que empezar a decirles, no, o sea, en primera, esto no es solamente de homosexuales, y no es por nuestra culpa, ¿no? Entonces, eso también va a ser importante, porque, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿en dónde o quién es el que dirige el movimiento del Frente Nacional por la Familia? ¿Alguien conoce el nombre de esa persona? Porque él, al final de cuentas, está haciendo acciones en contra de este movimiento, ¿no? Y sería algo así como lo que decía Sun Tzu en el arte de la guerra: hay que conocer a tu enemigo para saber qué está haciendo y cómo podemos justamente hacer acciones que ayuden o que más bien eviten que consiga esos objetivos, ¿no? Entonces nos encontramos en un proceso también de conflicto. Todo movimiento que busca un cambio necesariamente tiene una reacción, puede ser positiva o negativa. Eso depende de las personas que se vean aparentemente afectadas, porque realmente más que afectarles el tema de que haya personas con diferente preferencia o identidad, lo que les molesta o parece molestarles es que empiecen a tener derechos iguales que la mayoría. Entonces, más que el propio movimiento, es que están viendo perder sus privilegios históricos a partir de decir solamente puede haber hombre y mujer. Ajá. De ahí es la importancia en que debemos también retomar este tema, ¿no? Porque también sería sesgado nada más ver el lado bonito. Porque muchas de las actividades que hemos hecho o que se han hecho como por parte del movimiento también responden en cierta medida a contrarrestar lo que hace este grupo, ¿no? Ahora, no quiere decir que este grupo que salió en 2016, ¿no? Que surgió como tal o se constituyó ante la propuesta de Enrique Peña Nieto de hacer las modificaciones constitucionales para aceptar el matrimonio igualitario, por ejemplo, a nivel nacional, sino que vienen otros factores y otros grupos que han estado antes. O sea, ellos no son espontáneos, así como el movimiento LGBT ni la gente de la diversidad sexual apareció de repente, así como hoy amanecí gay, ¿no? Así también ellos. Entonces, bajo esa dinámica es que vamos a trabajar. Yo les voy a pedir que si en una hojita ustedes puedan apuntar esa me la van a entregar, que me puedan decir de esos temas cuál es el que les parece como de mayor importancia, porque la intención también de esto es
pues tratar de resolver dudas o abrir preguntas que vayan acorde a sus intereses. No solamente es venir a hablar de lo que uno ya ha investigado, sino también conocer cuáles son las implicaciones y cuáles son los intereses de las personas que están aquí. Tal vez si usted diga, no, pues a lo mejor puede ser que me interese el tema de los medios de comunicación, qué tiene que ver la vida cotidiana y la diversidad sexual, ¿no? ¿Qué tiene que ver el matrimonio igualitario? Porque en un principio el movimiento de la diversidad sexual o el LGBT no buscaba casarse. Era un acto contestatario, ¿no? Y ahora pues ya nos queremos casar, queremos tener hijos, que responde también a una necesidad de cambio en los objetivos del movimiento. Y vamos a terminar también viendo que así como es de diverso la aparente minoría, vamos a ver que incluso dentro de esa minoría hay una gran pluralidad de objetivos e intereses, porque no es lo mismo lo que quiere la gente dentro del movimiento, que quiere nada más la adopción, a otros que quieren poder tener un cambio de identidad, ¿no? Entonces, más que hablar de un movimiento LGBT, tendríamos que hablar de los movimientos de la diversidad sexual. Entonces, bueno, como les mencionaba, si pueden hacer una hojita que después me la puedan entregar, con la cual, cuáles de estos temas que vamos a ver a lo largo de estas sesiones, pues les llama la atención, pues, para poder también darle un cierto énfasis en esa situación, ¿vale? Bien, entonces, para poder hablar primero del tema LGBT, tendríamos que remontarnos al concepto de por qué son nuevos movimientos. ¿Por qué surgen en la década de los 70s y no surgen a inicios del siglo XX? ¿Qué es lo que hay allí? ¿No? Y aquí hay por lo menos dos autores que mencionan que estos nuevos movimientos se enfocan ya no en la lucha de clases, sino que es en la forma o en la reivindicación de ser o estar en la sociedad, en una sociedad particular. Es decir, ya no solamente buscan, por ejemplo, el caso del movimiento obrero, que haya mejores condiciones para la población trabajadora, sino que en estos nuevos movimientos se exige que existan dentro de esas condiciones laborales equidad para hombres, mujeres y personas disidentes en el tema sexual, ¿no? Es decir, tanto el tema obrero y campesino, que fueron muy importantes en el siglo XX, ¿no? O en el siglo XIX y XX, hoy se vuelven más complejos. Y en esa complejidad es en la que nosotros debemos poder insertarnos para analizar por qué es que ahora se pide y se busca reivindicar una forma diferente a la impuesta socialmente en la dicotomía hombre-mujer. ¿Y por qué en ese momento? ¿Por qué fue en el 71? ¿Y por qué no pensar, por qué no se dio el movimiento cuando pasó el tema de la redada de los 41? ¿Por qué? Hubo estigmatización, hubo medios de comunicación, hubo movilización y aún así no se constituyó un movimiento como tal. Tuvieron que pasar casi 70 años para que después, en una nota periodística donde se aparecía que una persona la habían despedido, ¿por qué? Porque había presentado una conducta homosexual, fue que intelectuales se reunieron para decir, ¿qué está pasando? Porque esa persona la están privando dentro de la vida cotidiana, en su actuar, tiene repercusiones. ¿Por qué se dio hasta ese entonces? Valdría la pena saber qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? Entonces, bueno, esos nuevos movimientos sociales expresan justamente ese malestar social, mostrando dónde están los conflictos que juzgan más importantes. Sí están en contra del capitalismo, por ejemplo, pero más allá de eso es cómo el capitalismo, o más bien cómo se desarrolla dentro del capitalismo. Es decir, si yo antes tenía un trabajo estable o buscaba esa estabilidad, actualmente sí la busco, pero no solamente es lo más importante. Hay otras cosas dentro de mi plano social, individual, que me permiten o que me implican hacer esta nueva presentación de mí, porque al final de cuentas es una nueva forma de verme y también de aceptarme, ¿no? ¿Y dónde empieza el conflicto?
cuando mi proceso de autoaceptación de mi identidad, de mis gustos, entran en conflicto con lo que está más afuera de mi casa o de mi círculo primario. ¿Por qué? Porque empieza el problema de estigmatización y te empieza a decir, pero ¿por qué eres así? Si tú te veías normalito, ¿no? Así, ¿en qué momento qué te pasó? ¿No? Entonces, esta situación tiende a ser también muy importante, y lo más importante, o una de las cosas importantes que hay que retomar aquí, es que estos nuevos movimientos se están haciendo también, o se están apropiando de las redes sociodigitales. ¿Por qué? Porque las redes sociodigitales también son formas de medios de comunicación, eso es claro, ¿no? Podemos publicar algo en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, el que ustedes busquen, ¿sí? Pero aún en esa situación, tal vez no sea tan relevante como el de una nota periodística del Universal o de Reforma. Sin embargo, estás siendo parte de ese proceso en la esfera pública. Estás dando justamente tu opinión y construcción de una denuncia, de una nota, que tal vez en esos grandes periódicos no aparecería nunca, ¿no? Entonces es una forma también de ver que estas redes sociodigitales están siendo utilizadas tanto por personas fuera de las organizaciones como dentro de ellas, ¿no? ¿Para qué? Para también hacer lucha en la forma en que se presentan y representan las diversidades sexuales en los medios de comunicación. Porque también es sabido que dentro de los medios de comunicación el estereotipo de la persona homosexual, por ejemplo, tiende a ser un estereotipo, pues yo diría que ya subvalorado, porque aunque hay personas que se identifican así en esa situación, en ese contexto, hay personas que no necesariamente tienes que ser homosexual y ser amanerado, o tratar de buscar cambiar tu voz, ¿no? Cuando estás con tus amigas o amigos. Sin embargo, ¿qué pasa? La gente piensa que cuando dicen homosexual tienes que comportarte de esa manera, y no. ¿Por qué es que ellos creen eso? Porque cuando lo ves en la televisión, lo escuchas en la radio, lo lees en el periódico, lo ves en la tele, en el cine, en el show, en un talk show, y aún así, cuando en las pláticas dentro de la vida cotidiana te dicen cómo se cree que es ser homosexual, pues tú dices, ahora resulta que ya me acepté y resulta que no comparto con ese estereotipo, o sea, no soy lo que ellos esperan, ¿no? Entonces también resulta ser un problema. Y hay que entender y hacerles entender a los medios de comunicación que la percepción o el estereotipo que ellos han generado ha sido incluso en contra del propio movimiento LGBT. Porque en esta diversidad no podemos decir un homosexual es así o un hombre es así, ¿no? Incluso dentro de esa diversidad hay una infinidad de formas de serlo y de estar allí. Entonces ese también es un tema muy importante que debemos de retomar. De allí la importancia que los medios de comunicación dentro del movimiento tienen un papel importante. Entonces, bueno, un movimiento social, ¿qué es? Según esta autora, bueno, que es Guadalupe Moreno, dice que un movimiento social o los movimientos sociales constituyen un esfuerzo colectivo entre un grupo de personas con intereses sociales compartidos o afines, con la intención de transformar una situación que se considera problema para el conjunto de esas personas involucradas. Entonces, es decir, un movimiento social se origina cuando hay algo que a un grupo de personas les afecta. Y ese efecto o ese problema no necesariamente tiene que ser físico, en sentido de violencia física. Puede presentarse de diferentes formas, desde manera física, de manera verbal y hasta simbólica. Por ejemplo, el tema que hoy vemos en la Ciudad de México, en que los niños y las niñas pueden decidir si usan falda o pantalón. Esa es una forma de violencia simbólica, porque yo no puedo usar falda o porque una mujer o una niña que va a la escuela no puede usar pantalón. Esas son formas simbólicas de violencia. ¿Por qué los niños tienen que usar azul y las niñas rosa? También es una forma de construcción social de la identidad, pero también es una forma de decir, solamente hay A o B. ¿Y qué pasó con el LGBT? No, hay muchas más formas.
de estar, voy a ser como grabadora en el sentido de, hay diferentes formas de ser y estar en sociedad, ¿vale? Entonces, un movimiento social se compone de dos cosas: las organizaciones que en su propia constitución trabajan de manera constante y permanente para que las demandas de ese grupo se materialicen. ¿Y cómo se materializan? Uno, en el mundo de la vida o en la vida cotidiana a partir de prácticas culturales, que tú puedas salir, un hombre o una mujer, vestirse de la forma que quiera, y aún así no haya el señalamiento de tú no entras en la categoría hombre o mujer, ¿qué eres? ¿No? En la esfera política, ¿a partir de qué? De cambios en los marcos jurídicos. Marcos jurídicos que van desde aceptar el matrimonio igualitario, aceptar la adopción. ¿Qué otro podría ser? ¿Qué otro derecho consideran que ya se ha logrado por parte del movimiento? A ver, ¿pueden levantar la mano? Sí. Sí. El reconocimiento de cambios de identidad. El reconocimiento al cambio de la identidad. ¿Qué otro, compañero? Ese. Otro derecho que ustedes consideren que se ha ganado y que se ha visto materializado en acciones de la política, por instituciones, por ejemplo. La discriminación ahora en los procesos administrativos y burocráticos, que a veces no te querían, por ejemplo, el cambio de identidad. ¿Cómo que usted viene a cambiarse de identidad? Pues es algo que a veces no atendían o no comprendían. Ahora, tal vez no lo acepten, pero tienen la obligación de tolerarlo, porque las personas que están en las instituciones tienen ahora en ese cuerpo normativo la obligación de aceptar ese tipo de cosas. Sí. La afiliación, por ejemplo. Si partimos de ese hecho, podemos decir, bueno, sí, son parejas que a lo mejor son subversivas y no quieren tener una relación ante el Estado reconocida. Entonces, el problema ahí es cuando hay temas como la seguridad social, o incluso cuando una de esas un integrante de la pareja fallece. ¿Qué pasa con la pensión? Bueno, que ahora hablar de pensión es medio complicado para las nuevas generaciones, ¿no? Porque ya no tenemos, ¿no? Pero bueno, va en ese sentido. ¿Qué derechos pueden ser reconocidos a través de cambios normativos, como es el matrimonio igualitario? Que su antecedente, ¿qué son? Son las uniones, que también fueron aquí en la Ciudad de México y fue un parteaguas. Fue el inicio de un proceso de cambio hacia la aceptación del matrimonio. Y hay que entender que eso también genera un conflicto. ¿Por qué? Porque la instancia del matrimonio es una figura que está tanto por parte del Estado como de ciertos grupos ideológicos. Entonces el problema es que cuando se meten con ese tipo de conceptos que ayudan a entender una cierta ideología, entran en choque, ¿no? Por eso se habla de familia natural. Cuando realmente la familia no es tan natural, porque hay diferentes formas de familia. ¿Y qué es lo que pasa? Hay otro ejemplo de violencia simbólica. Es que pues mi familia es mi mamá, mi hermano y yo. Es una familia disfuncional. De seguro tu hermano va a salir ratero porque no es una familia nuclear. ¿Cuántas familias nucleares, naturales, tienen problemas? Y que aún en esa naturalidad son disfuncionales. Entonces también es un problema de cómo entender eso, ¿vale? Entonces, bueno, estas organizaciones pueden o están trabajando de manera constante para poder hacer que las demandas del movimiento se materialicen, ¿no? Y hay otra parte fluctuante, espontánea, una que tal vez no está allí de manera constante, pero cuando se trata de ir a hacer presión y a visibilizar que hay, y los hay, que el tema de la minoría es relativa. ¿Cuánta gente de diversidad sexual existe en México? No se sabe. Y ese es un problema. ¿Cómo podemos hablar y visibilizar la necesidad de hacer esos cambios si no sabemos cuántos somos? Hasta apenas, si no me recuerdo, en el 2016-17, el Senado había propuesto que el INEGI incluyera dentro de sus censos la posibilidad de que tú dijeras: ¿cuál es tu identidad o tu preferencia? ¿Eres
heterosexual, bisexual, una persona lesbiana, homosexual, etc. Eso nos podría ayudar a conocer cuántos somos y dónde estamos. Una cosa sobre eso, Sí. para puntualizar, sí, está bien todo eso. Yo pertenezco a un movimiento, no soy activista, pero nosotros estamos en contra de eso, porque entonces estaría violentando tus derechos el hecho de que a ti te preguntaran qué preferencia tienes. Y como tú dices, jamás vamos a conocer cuántos somos en realidad y nunca lo vamos a saber porque ese es un derecho tuyo. Tú eres, tú vas a considerar si lo dices o no. Claro, Y totalmente. bueno, obviamente, a pesar de que ahorita estamos en un siglo de transformación, Sí. aún así, pues tú no quieres, los que están todavía en el closet, no lo van a saber, ¿no? Porque religión, Totalmente. trabajo, educación, porque a veces también las escuelas son muy, ¿cómo se llama? Muy enfocan mucho eso. Entonces nunca lo vamos a saber. Nosotros estamos en contra de eso y bueno, obviamente yo creo sinceramente que jamás lo vamos a saber, ¿no? Claro, y eso también sucede, por ejemplo, en el caso de la población de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque a veces decir que eres indígena implica una cierta discriminación. Entonces, en los censos, como tú bien lo mencionas, a veces sube o a veces baja la población indígena, pero no es que dejen de tener hijos o que de repente salgan de manera espontánea, ¿no? Sino que es justamente en este proceso de estira y afloja de aceptación social, ¿no? Entonces, como dice bien el compañero, si ellos te preguntan, están violentando. Pero es tu derecho el responder si sí o si no, ¿no? Habrá gente que diga, sí, yo sí voy a decir y soy tal, me identifico con tal grupo, ¿no? Y me encuentro en tal zona. Y habrá gente que diga, no, la verdad no. ¿Por qué? Porque los contextos cambian. Y cambian incluso dentro de la ciudad, que es una zona gay friendly, ¿no? Que es así como que parece ser la punta de lanza ante esos movimientos, pero que aún aquí en la ciudad lamentablemente sigue habiendo actos de discriminación y de violencia, no solamente simbólica, sino también física, que es lo peor, ¿no? Eso quiere decir justamente que aún hay en ese proceso de movilización ciertas resistencias que ante no poder ganar desde el punto de vista discursivo y decir, es que tú eres una aberración, ¿no? Se van con ¿qué? Con la agresión física. Y eso por ejemplo es una falacia, se llama falacia dominem, como por ejemplo, cuando tú estás dando argumentos y dices, ay no, pero es que tú eres católico, y por el simple hecho de que seas católico no puedes tener la razón. O sea, ya no estás argumentando en contra del argumento principal del compañero, sino que lo estás desprestigiando, ¿sí? Entonces ese también es un problema, ¿no? Y hay que saber identificar cuando realmente están argumentando o están haciendo uso de argumentos hacia la persona y no hacia la construcción de ese pensamiento, ¿no? Que es como por ejemplo vemos en los partidos políticos, ¿no? Ay, tú eres un zombie, ¿no? Como le dicen, no, es que tú eres de la izquierda, y ya porque eres de la izquierda, todo lo que dices todo lo que hace el gobierno está mal, necesita el Estado mayor participación. Bueno, y si lo dice la derecha también estaría mal. A ver, ¿no? Entonces es ahí donde justamente debemos a veces captar esa idea, porque la gente cuando ya no encuentra argumentos se va hacia las difamaciones y transgresiones físicas, simbólicas o verbales, ¿no? ¿Sí? Entonces bueno, tenemos esa parte de las organizaciones civiles que como aquí ya lo mencionaba el compañero. ¿En qué organización participas? Moditlac. Ah, Movimiento de Diversidad de Clavos. Ah, ok, súper. Apenas estaban, ustedes hicieron, bueno, no recuerdo, no sé, perdóname si estoy confundiendo, también estaban planeando hacer una marcha por allá. Ya la hicimos. Ya la hicieron, ok, perfecto. Si se dan cuenta ahora, por ejemplo, antes era la marcha, ahora son las marchas. Y eso habla de que no necesariamente tenga que pasar la marcha por aquí para poder decir que hay reivindicación, o que solamente aquí, en el centro histórico, vienen las personas de la diversidad sexual, sino que están en todos lados, ¿no? Es una revolución que en latín se diría que es urbi et orbi, en todos lados y hacia todas las direcciones. Ajá. Bueno, un paréntesis para apoyar. Ahora se hacen todas las marchas en alcaldías y municipios porque estamos celebrando nosotros las nuevas reformas en la nueva constitución de la Ciudad de México, que ahora antes éramos vulnerables, ahora ya no somos vulnerables, ahora somos incluyentes, y eso es lo que festejamos nosotros en cada marcha de alcaldías y municipios.
Y se van dando cuenta entonces, las luchas del movimiento se van materializando en primero una visibilidad y un reconocimiento. Saber que estamos allí. No sabemos cuántos somos, pero estamos allí, que es lo importante, ¿no? Entonces, tenemos, repito, las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que pertenecen a ese movimiento. ¿Por qué? Porque sus objetivos, sus acciones van encaminadas a hacer estos cambios que se proponen como demandas dentro del movimiento en general, pero también hay un flujo de ese movimiento. Son personas que no están necesariamente en una organización civil, pero cuando hay un acto de denuncia y se necesita convocar para que vean para que haya visibilidad, ahí estamos, ¿no? Y tal vez ahí no nos volvamos a ver hasta la marcha, o hasta que haya otra denuncia, o hasta que haya otro problema, pero ahí estamos. Les repito, todos queremos cambiar el mundo, pero no lo podemos hacer todo el tiempo. Entonces hay organizaciones que se dedican en eso y que hay justamente toda una serie de proyectos, ¿no? Instituciones, tanto nacionales como internacionales, que hacen posible que haya una lucha constante, pero que esa lucha constante pues no nos podemos meter todos, porque no podríamos vivir de eso todos tanto tiempo, ¿no? Entonces ahí está la otra parte del movimiento. Los que no necesariamente estamos vinculados a una organización civil, pero cuando se trata de estar y hacer presión, estamos. Y estas organizaciones pueden convocar justamente a ese flujo, ¿no? Que va, por ejemplo, como el tema de la marcha y de las marchas ahora, ¿no? Las organizaciones dicen, vengan, vamos, hay que trabajar. Se hace una vinculación a veces con las alcaldías o con ciertas instituciones que se permiten y hacer esos cambios. ¿Para qué? Para que la gente que está en su vida cotidiana diga, vamos a expresar justamente que hay diversidad, ¿no? Entonces las organizaciones de este movimiento pueden convocar esto para completar sus estrategias, ¿no? Desde que visibilicen que sí hay gente, que sí se apoya y que sí se requieren esos cambios, hasta procesos también de cuando marchan, por ejemplo, el contramovimiento, que sería el frente o los otros grupos, digan, ustedes no son la mayoría, ¿no? Porque a veces nos dicen, por ejemplo, en el caso de la gente con obesidad, ¿no? Nos sentimos y a veces nos sentimos como agredidos porque pareciéramos ser una minoría, pero resulta que en México, ¿cuánto porcentaje de la población es obesa? Entonces ese término de minoría, desde ahora debemos empezar a criticarlo. No solamente en el tema de la apariencia, sino también la identidad. Pues eso es a lo que remitía esta idea de cuántos somos. Eso daría una idea, ¿no? Hay una publicación de la revista Mercado, Merca 2.0, que es una en internet, que hace un análisis del mercado pink o el mercado rosa. Ya ven, ¿no? Porque como estamos en el capitalismo, a ellos sí les interesa saber cuántos somos, ¿no? Pues porque somos los que tenemos el billete, ¿no? Y somos un gran potencial o referente económico para esas empresas. A menos que ahora en las marchas, pues ya HSBC ponga su bandera y no sé, pero nada más este mes, porque de ahí en fuera ya, ¿no? Así como se pone la camiseta, ya, después se la quita y ya sigo siendo una empresa y toda la onda, ¿no? Vengan heterosexuales y todos los que quieran, ¿no? Entonces ese es un tema importante, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del movimiento? Tanto de los que están de manera constante como de los que están cuando se requiere o cuando así se convoca. Pues bueno, uno es visibilizar su condición o la posición en el mundo de la vida. Es decir, yo existo y sufro estos problemas porque por las estructuras que se han generado históricamente. En este tema de, por ejemplo, o eres A o eres B. No, a ver, yo no soy ni A ni B, soy lo que yo quiero ser. Y no voy a entrar dentro de tus categorías de clasificación, ¿no? Hay que resistir justamente los mecanismos ejercidos por los contramovimientos, porque sus acciones también influyen y el riesgo es que se pueden materializar en políticas públicas. En el caso del matrimonio igualitario es un caso que se puede aplicar. Cuando se hizo en la Ciudad de México, literalmente agarraron durmiendo a los conservadores, ¿no? Y se hizo ¡pum! Cuando literal hicieron un mañanero, ¿no? Como así se dice en la política. No nos dimos cuenta cuando ¡pum! Ya se había hecho el cambio. ¿Qué generó eso? Que en los estados donde esos grupos conservadores tenían una incidencia política fuerte, empezaron a generar los candados. Candados en los cuerpos normativos, por ejemplo, que la familia solamente es para un hombre y una mujer y que su función es la reproducción y perpetuidad de la especie. ¿Qué hizo el movimiento ante eso?
pues empezar a generar cambios en esas políticas para decir, uno, el matrimonio es entre dos personas y no media ahí el sexo o la identidad, son dos personas, ¿sí? Dos, que la institución de la familia no solamente es para el tema de la reproducción, sino que tiene que ver con factores estatales, como ya lo mencionaba la compañera, el tema de la seguridad social, el tema de la pensión, el tema de la educación. Entonces, allí es que por eso es la necesidad de ver también a los contramovimientos, porque muchas de sus acciones también implican hacer cambios en las formas en que nosotros movilizamos y cambiamos de estrategias dentro de ese movimiento. Y el otro objetivo pues es transformar esa realidad para volverla, para materializar esas políticas inclusivas y plurales que concuerden con las demandas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inclusión, de que seamos visibilizados en los cuerpos normativos y que también ahora el gobierno ayude y que sea un ente que no, a veces también hay que tener cuidado porque a veces ellos se quieren, ya saben cómo es la política, ¿no? Cargarse el santito a que ellos lo están haciendo, sino que ellos participen y sean coadyuvantes, porque el Estado dentro de sus funciones es garantizar que su población esté segura, además de sus bienes, ¿no? Que haya modificaciones para que no haya violencia dentro de la interacción entre los individuos. Entonces, si al Estado no le decimos, tú tienes esas obligaciones, entonces ¿para qué estás? Entonces también ese es un tema que hay que identificar. Y los métodos de movilización pues pueden ser sociales, políticas, culturales y comunicativas. Sociales, salir a la calle. Salir a la calle como tú eres y como tú te asumes, para decirles en primera instancia, aquí estoy, pero no soy como tú crees. Ni soy como creen o como te han hecho creer los medios de comunicación. Política en términos de cabildeo. Voy a referirme mucho al tema del matrimonio igualitario porque es un tema que estoy trabajando en la tesis. Entonces he identificado como mucho ese tema y que va en el tema político porque fue el cabildeo que se hizo para que se dieran cuenta que la Ciudad de México debería ser una punta de lanza en ese término, porque ya tenía un antecedente que era en el 2006 con las uniones, ¿no? Y el cultural, que es la construcción de una identidad colectiva, una identidad que, como ya hemos dicho, es diversa. O sea, también no porque seamos la disidencia, quiere decir que todos los disidentes son iguales, porque cada uno tiene diferentes objetivos, tiene diferentes problemas y tiene diferentes formas de hacerse ver. Y el otro pues es justamente las comunicativas, que es insertar esas demandas de la esfera pública a través de la comunicación de redes sociales. Y eso resulta importante, les repito, porque no es solamente ser presentados, sino representados. No es lo mismo la visión que le va a dar un activista de una organización civil de un crimen de odio por homofobia a lo que va a ser un periódico, ¿no? Ya sabía, y dentro de los periódicos también dirán por ahí que ver cuáles, ¿no? Porque van desde los amarillistas hasta los de izquierda que cogían y se apoyan en la derecha y que también son un problema, ¿no? Porque no es lo que digan, fue por pan y le dieron pan, ¿no? Fue un acto denunciable de violencia contra la diversidad sexual. ¿Vale? No sé si aquí haya dudas, comentarios, críticas. Esto siempre es bueno porque pues es un tema justamente de conversación. Entonces, a partir de lo que hemos visto, ¿qué otros movimientos los podrían considerar como los nuevos movimientos sociales? ¿Cuáles considerarían? Pero aquí no hay respuestas malas ni buenas, justamente sería lo, ¿no? Por ejemplo, el LGBT sí, porque va en contra de esta dicotomía entre hombre y mujer, nada más. ¿Cuál otro considera? Sí. Los ambientalistas. El problema o el objetivo de los ambientalistas es decir, nos estamos acabando el planeta y por eso es que ya están buscando vivir en otro, ¿no? Pero entre que encontramos otro, el que estamos teniendo aquí lo estamos destruyendo, depredando, contaminando y tenemos que hacer cambios. Y van desde organizaciones internacionales como Greenpeace, ¿no? Hasta las acciones que hacemos nosotros día a día.
Por ejemplo, el caso de los popotes, ¿no? Que yo tengo mis reservas, porque creo que la legislación, lejos de prohibir el consumo de popotes, tendría que haber prohibido la producción de popotes. Porque, no porque aquí en la ciudad ya no los consumamos, quise que no los consuman en otras partes del país o del mundo. Ojo. Ajá. Entonces ese también es un problema, pero bueno, ya después nos podríamos hablar de por qué es que esa idea del desarrollo sustentable es como una forma de hacer un capitalismo más verde, ¿no? Así como de, por cada coca que tú tomes, vamos a sembrar 1000 arbolitos. Pues sí, pero no nada más es que los siembres ahorita y mañana ya va a tener 5 metros de alto y van a estar bonitos, ¿no? O sea, es un proceso que es gradual, pero bueno. Perfecto, el ambientalista. ¿Qué otro más? A ver, ¿sí? No es, sería como contramovimiento, ¿no? Esto del Frente Nacional por la Juventud. Ese sería el contramovimiento de este movimiento LGBT. Perfecto. Y ese contramovimiento también tiene aliados, tiene métodos que pueden ser los mismos que nosotros utilizamos en el movimiento LGBT, como el uso de las redes sociales, porque ellos dentro de las redes sociales también las saben usar y a veces tal vez puede ser que las utilicen mejor que los del movimiento. Ojo. Pero sí, ese también estaría dentro de ese movimiento, ¿no? Es nuevo porque antes de que los homosexuales tomaran las calles no necesitaban o no veían la necesidad de hacerse presentes porque ellos consideraban ser la mayoría, ¿vale? ¿Qué otro movimiento podría ser? A ver. El movimiento lésbico. El movimiento lésbico, perfecto. Que aunque entra en el LGBT, también como lo hemos visto, tiene sus características fundamentales, ¿no? Y que también tiene objetivos diferentes, ¿no? ¿Qué otro movimiento puede ser? A ver. Uno que empieza con fem y termina con inista. ¿Ese por qué también es un nuevo movimiento? Bueno, el término nuevo no quiere decir que es reciente, sino que, como hemos visto, sus objetivos van en el tema de cómo estoy en el mundo de la vida, cómo estoy en la vida cotidiana. Y en el caso de las mujeres no solamente es entrar en esta dinámica de hombre o mujer, sino qué tienes que hacer si entras en esa categoría, ¿no? El derecho al trabajo, ¿sí? Fue un logro histórico que también va a decir que el hombre no necesariamente es el que tiene que proveer en una familia, por ejemplo, ¿no? Que también va cambiando las estructuras. ¿Cuántos, ya sean nuestros abuelitos, por ejemplo, decían el hombre al trabajo y la mujer a la casa? El hombre es el que tiene que dar el pan, y la mujer es la que debe de quedarse allí a cuidar a los hijos. Pero si el hijo salía ratero, ¿de quién es la culpa? Ah, de la mujer. Ella tuvo la culpa. Que ahora es homosexual, ella tuvo la culpa porque siempre lo cuidaba y nunca dejó que el papá trabajara con él y lo educara como debiera ser, ¿no? Entonces son esos roles dentro de las estructuras sociales lo que genera ese conflicto. Y en el caso feminista va no solamente en términos laborales, sino también en cómo presentarse ante la sociedad. Una mujer que ahora puede trabajar, puede ser o no madre, eso lo decide ella, ¿no? Y puede ser dedicarse a una cuestión también profesional. Que a veces también, lamentablemente luego se escucha eso de que las mujeres estudiaban MMC mientras me caso, ¿no? Y que ahora, fíjense cómo incluso a veces esa violencia simbólica está representada en frases o en dichos que nosotros notamos o que a veces llegamos a utilizar incluso, pero que no, como son usadas tan constantemente, perdemos de vista el impacto que puede tener, ¿no? Por ejemplo, mi mamá dice, bueno, no sé si lo siga diciendo, ¿no? Tiene mucho tiempo que no la veo. Ella decía, los homosexuales no nacen, se hacen, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Y qué puedes hacer ante ese tipo de frases que están muy arraigadas? Y que dicen, no, pero pues es que, imagínense, eso lo dicen las personas que tienen ahorita 50 años, que ya eran nuestros abuelitos, ¿no? Que dicen, no, yo ni los quiero ver, no se me vaya a pegar como aquel que no quiso recibir el riñón porque se iba a voltear, ¿no? Que también es un problema. Y que pareciera ser que una persona que goza de un cierto nivel económico y debería, ¿no?, estar más al tanto del público que también lo escucha, no solamente hetero o de la diversidad sexual,
ese tipo de afirmaciones o comentarios tienen un impacto. ¿Por qué? Si lo dijera mi abuelita, ya está aquí dando lata, ¿no? Pero es una persona pública, no desde el punto de vista político, pero sí artístico, y que tiene repercusiones en la vida cotidiana. ¿Cuántos memes no se hicieron de eso? ¿Cuánta gente no habló de eso? Tal vez nosotros lo vemos como algo que da risa, pero habrá ahí tal vez una persona que tal vez se lo tomó en serio. No lo sabemos, ¿no? Tampoco decimos, él no. Pero si esas fuentes o esos medios, esas personas del ambiente público tienen un efecto importante en cómo se percibe la diversidad sexual. Entonces, en efecto, bueno, aquí los había puesto, tenemos el ambientalista, el feminista, tenemos también el antinuclear, la gente que ya está en pro de las energías renovables, por ejemplo, que no quieren ver el tema, por ejemplo, nuclear como tal por todas las implicaciones ecológicas que tiene, que también va con el ambientalista, pero en este va en el sentido de generar electricidad, ¿no? Energía. Y bueno, el de nosotros. Entonces, bueno, primero que nada, uno de estos temas que hay que definir es que el movimiento LGBT en México representa una diversidad de formas que hay de ser esta vez sociedad, más allá de la lógica heteronormativa que se generaron con los grandes relatos. Esos grandes relatos eran los que les mencionaba, ¿no? Tal vez ya no lo vemos nosotros o no lo percibimos, pero con nuestros padres y nuestros abuelitos fueron muy marcados. ¿Qué tienes que hacer tú como hombre? Debes estudiar, debes trabajar, tener una esposa, tus 2 hijos, tener una casa, un trabajo estable y tu carro. Y esa es tu forma de vida ideal, ¿no? Ahora pues ya tenemos un trabajo estable, ya a veces nos queremos casar, ya no nos queremos ni siquiera tener hijos, ¿no? Ahora parece que todo lo que nosotros queremos hacer es contrario, incluso hasta, pues se puede decir que revolucionario en términos de que no va a tratar de seguir las mismas lógicas, ¿no? Pero uno de esos temas es que esta lucha LGBT de la diversidad sexual se da en sociedades occidentales, ¿no? Como es por ejemplo Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, no toda, la Unión Europea, pero hay otros hechos que se han generado desde hace de tiempo atrás. O sea, estos por ejemplo el caso de los mushes, que a veces se olvida, ¿no? Y no es que se olvide porque no se quiere, no, esa es otra forma, sino porque a veces no hay esa difusión de ese hecho o de este hecho que es una práctica social y cultural que se da incluso aquí en México, ¿no? Y que permite justamente ver que sí hay lucha y que siempre hemos estado con diferentes acciones, pero ahí está, ¿no? Entonces, este caso de los mushes sí es importante retomarlo por el tema que supone cómo es que hay sociedades que sí lo aceptan a su manera, ¿no? Porque ellos no son de hace 30 años, o sea, son anteriores, incluso unos datan desde épocas prehispánicas, ¿no? Y que a veces decimos, no, el movimiento empezó en el 70, a ver, espérate, o sea, sí, pero aquí en la ciudad, ¿sí? Hay otros casos que se han dado en otras partes de México y que pueden ser también fuente de diálogo y conocimiento sobre qué hacen, qué han hecho y cómo se trabajaron con la sociedad para que fueran aceptados. Aceptados, bueno, hay que hacer ahí también la diferenciación entre aceptar e incluir, ¿no? Porque aceptar es justamente apropiar y decir, ok, te identificamos y te damos como esa posibilidad, ¿no? En términos sociales. Y la integración, pues que, no, pues estás aquí, pues te tengo que tolerar, ¿no? Que también ese es un problema que se da y que yo he repetido en varios lugares a donde luego me toca ir a participar, ¿no? Que les digo, no porque no la aceptación o la tolerancia incluye necesariamente la aceptación. En los temas administrativos o del gobierno así sucede, ¿no? Te tienen que dar un buen servicio y no debe haber discriminación, pero es parte de la condición de su trabajo y de la posición en la que están. No quiere decir que más allá de su oficina sean así, y eso es algo también muy importante. La tolerancia no necesariamente incluye esa aceptación e inclusión más allá de las esferas donde te obligan,
Porque ¿qué dice el gobierno? Todo aquel que trabaja en las instituciones tiene que tener un trato, tiene que hacer un trato digno y de cero discriminación a cualquier persona. Sí, pero va a decir el señor, sí, pero yo después de las 5 salgo de aquí y hago lo que yo quiera, ¿no? Entonces también es un problema que hay que trabajar, ¿no? Bueno, entonces aquí les traigo un pequeño video de los mushes. Vamos a ver si... Bueno, entonces en el caso de los mushes es rescatable no solamente el punto de vista histórico. A ver si tienen aquí los datos. Sí. Hay muchos videos sobre este tema y hay muchas tesis que han trabajado este tema. Pero este es algo que me pareció interesante de la DW, que es una cadena alemana, que muestra justamente esta visualización y que también incluso ellos, a pesar de tantos años de aceptación, hoy siguen teniendo problemas de inclusión, visibilización y que hoy también están sufriendo problemas de violencia. No solamente físicas, sino también ahora simbólicas, algo que antes no se veía. ¿Por qué? Porque ahora la llegada a veces de turistas o incluso de la propia gente que tiene la posibilidad de llegar a esos lugares y que no está preparada social y culturalmente para ver esa diferencia, empieza a atacar. Por favor, Soto. En Santiago Niltepec, al sur del estado de Oaxaca, en México, Dayana Gallegos se arregla para salir a pasear y tomar algo con una amiga. Ambas son mushes, personas nacidas con cuerpos masculinos, pero que no se identifican como hombres. Asumen roles femeninos en su vida familiar e íntima y se visten como mujeres, pero tampoco se consideran como tales. Ya en la época precolombina, los zapotecas consideraban a las mushes como el tercer género, ni hombres ni mujeres. Tampoco son homosexuales, transexuales o travestis. Pero la ley en México todavía no contempla el tercer género. Y aunque la sociedad oaxaqueña las acepta y respeta, las mushes dicen que todavía falta mucho por hacer. También se dice que el mismo Tehuantepec es el paraíso mushe, cuando realmente no lo es. Porque también existe discriminación, existe la violencia y aún se falta trabajar mucho, ¿no? para eliminar todo este tipo de tratos que hay hacia nosotras, ¿no? Las mushes son parte inseparable de la cultura zapoteca. Asumen con dignidad el rol social que tienen desde hace cientos de años. La mayoría se dedica a cuidar a sus familias, a engalanar las fiestas, a vestir a las mujeres con sus propios diseños o a hacer compañía a los hombres. Su sueño sería casarse con un hombre heterosexual, pero eso no es fácil. No todas las mushes se conforman con ese rol, y desde asociaciones como las auténticas intrépidas buscadoras de peligros luchan por más derechos y por la libertad de asumir otras tareas. Algo complicado, porque para poder estudiar y optar a otro tipo de oficios, primero tienen que cambiar de identidad, y eso es un trámite costoso y largo. Las muchas mujeres nos enfrentamos con una problemática sobre todo de Estado, el acceso a la educación. Nosotras desde muy temprana edad identificamos nuestro lado femenino. Nos vestimos a los 10, 12, 13 años de mujeres. Y en la currícula escolares del sistema educativo, nosotras ya no podemos acceder a una escuela secundaria vestidas como mujeres. Por lo tanto, desasimos de la escuela y nos dedicamos a oficios informales, tradicionales, como bordadoras, como estilistas, como tejedoras, trabajadoras sexuales, cocineras, peluqueras, etcétera, etcétera, porque hay cierto techo de cristal que la misma sociedad no deja que crezcamos o que avanzamos un poco. No tenemos acceso a la educación. Las vedas son fiestas prehispánicas que se realizan en la región de Tehuantepec en honor a los santos patronos. Cada comunidad mushe celebra sus fiestas anuales que cuentan con una gran aceptación.
Las mujeres se engalanan con sus coloridos trajes tradicionales y llegan de toda la región para celebrar su identidad junto a sus vecinos. Oaxaca es un ejemplo para el resto de México de aceptación y tolerancia de la diversidad sexual, aunque en materia de igualdad de derechos aún quede mucho por hacer. Ese también, por ejemplo, fascinante de los mushes, ese se los recomiendo que lo vean, también es muy interesante porque es ver esas prácticas sociales en las que ellas participan, ¿no? Entonces podemos regresar a la presentación. Muchas gracias. Bueno, perdón. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podrán rescatar de ese pequeño video? Bueno, noticia, no sé. Yo rescataría lo que ella dijo. Hay un techo de cristal. ¿Sí? Hay un techo de cristal que a veces, como lo mencionaba hace otro compañero, en el tema, por ejemplo, de la educación, hay candados, ni siquiera son candados que estén estipulados, son como que candados invisibles, pero que están allí, que no permiten que se avance en este proceso también de identidad y de superación profesional, ¿no? En ese caso. Ok. Bien, entonces, pues este es justamente el tema que estamos trabajando con la identidad, pues es un proceso en primera instancia de autoaceptación y de aceptar que yo soy diferente y que eso es normal. Lo normal, recuerden, es ser diferente. Porque imagínense qué aburrido que todos fuéramos iguales. No en términos fisiológicos, pero en términos de que hombre, mujer, como una fábrica, ¿no? Entonces, de allí que es importante que ese proceso, que es en primera instancia íntimo de autoaceptación, después entra en conflicto con quién, no conmigo, sino con las otras personas con las cuales interactúo y que a veces ni siquiera interactúo, simplemente la mirada. Dice que, bueno, no solamente una imagen dice más que 1000 palabras, sino también una mirada, ¿no? Cuando te ves, ¿sabes? Si tus ojos fueran pistola ya me hubieras matado, ¿no? Entonces eso también sucede aquí. Entonces, de aquí es que esta parte de la identidad se inserta en la esfera pública. Es decir, ahora soy un hombre, estudiante de tal lugar, que me gustan los tacos de canasta, ¿no? Que le voy a las Chivas, y soy católico, y ahora también soy homosexual. Ah, pues todo iba bien hasta que dijiste lo último, ¿no? Eso es también una forma de mí, y es una forma de ser y estar en sociedad, por lo cual el problema entra en que alguien más ya ha dicho cómo es que puedo ser, que son los medios de comunicación que construyen esa parte de la identidad. Y que incluso en temas históricos ellos han jugado también un papel radical, que puede ser positivo o negativo. Y pues bueno, dicen, bueno, ¿por qué nada más está hablando de los medios de comunicación, Este es como ejemplo de cómo es que los medios de comunicación adquieren un papel importante en el movimiento. Bueno, ¿quién no recuerda o quién no ha visto esta imagen? ¿No? ¿Cuándo sucedió ese evento? ¿Alguien recuerda eso? Fue en 1901, el 20 de enero, de noviembre. Así que, igual que la revolución. Así que cuando hagan la revolución también festejen que fue la redada de los 41. La revolución fue en 1910, esto fue en 1901, pero bueno, es el mismo día. Así que otra fecha más para poder celebrar, ¿no? Sin embargo, ¿cuál fue el tema? En la calle Cuarta de Plata, que ahora sería Ezequiel Montes, ¿no? Personas de la clase media tenían una fiesta. ¿Y qué pasó? Llegó un policía, como en las películas, ¿no? Va un policía caminando, de repente ve el alboroto y oh sorpresa, ¿saben qué? Hay que llamar a ayuda porque hay un problema aquí. ¿Cuál fue el problema? Hombres bailando con otros hombres que tenían prendas femeninas, ¿no? El problema no fue que hicieran escándalo, sino que era cómo estaban vestidos. Y el tema que se va a ver en los medios de comunicación, que es tan importante su función, es cómo presentan las noticias. 41 maricones, los chulos, ¿no? Que, ¿saben a dónde fueron a parar esas personas?
Unos a Lecumberri, otros se fueron a hacer trabajo forzado a las haciendas enecaneras en Yucatán. Otros más que tenían suficiente posición económica y política, pues fueron sacados de ahí, como fue el que se menciona, fue el yerno de Porfirio Díaz. Pero hay que saber, pues sí, qué bonita anécdota, ¿no? Pasó eso. Es el primer hecho en el México moderno en que la homosexualidad sale del espacio íntimo. Porque aunque era una fiesta, no era una fiesta como las del pueblo, en las que hacíamos la calle. Fue una fiesta en un lugar privado, porque es a donde se remitía la homosexualidad, recordemos eso, ¿sí? En un espacio propio, íntimo, privado, que no salía de mis amigos, de mi familia. Y ese hecho, esa nota, fue la primera vez en que la homosexualidad fue puesta en la esfera pública. Es decir, hay homosexuales, como si la gente no supiera que existiéramos, solamente que estábamos transgrediendo el espacio público y la opinión pública. Entonces, ¿por qué no sucedió? ¿Por qué no se construyó un movimiento en esa fecha? Porque era un acto de discriminación. Había homosexuales, tal vez no el número que ha de haber ahora, pero había, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, eso vamos a ver en una de las sesiones, ¿no? Porque si no les voy a decir todo, ya no van a venir a las demás. Y bueno, después de ahí fue hasta en enero de 1971, en que como menciona este autor se llama Jordi Díez, tiene un libro que se llama La política gay en América Latina, y es un análisis de Chile, México y Argentina, porque Argentina es el primer país que acepta el matrimonio igualitario a nivel nacional. México lo hace a nivel local, por así decirlo, de la capital. Nosotros lo hicimos en 2009, así que yo digo que nosotros somos los primeros, ¿no? Es que no tuvimos el alcance que queríamos, pero bueno, el hecho fue primero acá. Entonces, ¿qué es lo que dice allí? Salió una nota periodística, una vez más, medios de comunicación, en donde un empleado de la empresa Sears fue despedido por exhibir una conducta homosexual. Es decir, el hecho ya no se inflige, ya no está en un espacio íntimo, como en el caso de la redada, sino que es en la vida cotidiana, en tu hacer diario. O sea, que ya nada porque levantaras la mano así, ya, homosexual, no, despedido. Eso trajo implicaciones que implicó que Nancy Cárdenas, Carlos Monsiváis y otros activistas, porque ellos eran como intelectuales y activistas, empezaran a decir cómo podemos hacer o qué se debe hacer para que la homosexualidad se integre, ¿sí? Y sea aceptada. Y es que se empiezan a crear varios grupos. Está el Frente de Liberación Homosexual, que es el primero, después lo que es el FAR o ICABER, y varios más que vamos a ir viendo al paso de las siguientes sesiones. Y bueno, esa es una imagen de aunque dice ahí la segunda, realmente es la primera marcha del orgullo homosexual. Fue en el 79, aunque muchos autores y activistas le identifican como la segunda, porque la primera fue en el 78, cuando salen a hacer un acto de solidaridad ante un evento internacional que fue la Revolución Cubana, y que también vamos a ver ahorita una nota periodística del 78, en donde dicen qué pasó, ¿no? Que igual son, tampoco así como que las 8 columnas, pero hay algo que ya empieza a dar una visualización y una visibilidad. Y ahora, por ejemplo, este caso, que es una organización que se llama YA, la que estoy, en la tesis estoy trabajando para mostrar cómo es que el movimiento ahora también utiliza las redes sociales para impulsar y potenciar denuncias y también acciones que están haciendo en contra de la comunidad, como los ECOSIC. ¿Saben qué es un ECOSIC? Bueno, para términos rápidos, porque ECOSIC es todo aquel esfuerzo, esfuerzo de conversión o de cambio de orientación o identidad sexual o de género, ¿no? Son las conversiones que piensan que, como aquel personaje ilustre que dice que se curó de la homosexualidad y que ahora anda dando pláticas y conferencias y que ahora quiere hacer hasta una marcha ex-gay. Hazme el bendito favor, ¿no? Bueno, es Mauricio Clark, ¿no? Es que ya lo iba a confundir con el de Smallville, pero no, ese es otro. Bueno, entonces esta campaña es de cómo denunciar y cómo hacer ver que justamente no hay nada que cambiar, y siguen con esa idea de que la homosexualidad o la diversidad sexual es curable. Y no hay nada que curar,
porque no hay nada malo. Lo malo, y como se los dije al principio, es que quien debe salir del closet no somos nosotros, es la sociedad, ¿vale? Entonces, en el caso del matrimonio igualitario es importante porque las redes sociales, por ejemplo, ahí menciona el 31 de octubre del 2009, se abrió en Facebook una página titulada Yo apoyo el matrimonio gay, y se lanzó una campaña de videoclips en YouTube, también llamada Yo Apoyo, en la que se aprecian a figuras públicas reconocidas manifestando su apoyo al matrimonio homosexual, ¿no? Y que, por ejemplo, en este caso del ECOSEC también, pues se ha utilizado como la misma forma, porque ahora parece ser que es cada vez más aceptable aceptar la homosexualidad y cada vez menos ser homofóbico. Ahora cuando una persona es homofóbica, como que todo se queda así como de, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué está pasando? Por lo menos en la Ciudad de México, porque muchas veces también queremos extrapolarlo a todo el país y no es, desafortunadamente, esa situación la misma que permea aquí en la Ciudad de México. Entonces esto pues lo vamos a trabajar de manera más amplia en otras de las sesiones donde se ve el tema de los medios de comunicación. Pues bueno, aquí es una nota que yo me fui a la Hemeroteca Nacional a buscar, pues qué había, ¿no? Y eso es del 3 de octubre del 78 porque también el 2 de octubre participó un contingente de la diversidad sexual para reivindicar y solidarizarse con el proceso del movimiento estudiantil de México. Ajá. Entonces, no es tampoco que nosotros nada más nos enfoquemos en lo nuestro, sino que también teníamos ese acto de solidaridad. ¿Por qué? Porque el hecho de ser homosexual o de la diversidad sexual era un acto revolucionario y contestatario. Por eso es que muchos activistas, y el movimiento estuvo permeado con la izquierda muy radical como el Partido Comunista y ese tipo de partidos, que pues ahora pues ya, todos andamos como que por donde haya la posibilidad, ¿no? Y pues bueno, aquí el tema es, no sé si se alcanza a ver, bueno, creo que no, nada más es en este pequeño apartadito donde dice: aparecen los homosexuales revolucionarios y las lesbianas que denuncian socialismo sin sexismo. O sea, en primera instancia aquí pues los dos grupos parecen como, por un lado los homosexuales y por otro las lesbianas, ¿no? Juntos pero no revueltos, que después se van uniendo para ver justamente sus objetivos. Y esta cita deriva del caso de los 41, porque dice: la herencia de ese estigma se replicó durante todo el siglo XX en los medios de comunicación, tanto en los periódicos a través de grabados y fotografías, después en la radio, en el cine y a principios de los años 50 en la televisión. ¿Cómo? Pues a través de, por ejemplo, el estereotipo que se genera de que toda mujer tiene su amigo gay incondicional, el cual siempre tiene una respuesta para motivarla, ¿no? Conoce muy bien al hombre, es así como una versión que te puede dar los pasos para seducir al hombre que quieres, ¿no? Y es el incondicional, el que siempre está ahí para escuchar, como si él no tuviera ya problemas. Y pues bueno, estos también han tenido problemas, por ejemplo, con dirigentes de programas, bueno, que participan ahí, como Arce, ¿no? Que siempre ha sido una persona en medios de comunicación que ha estado siempre generando los discursos de odio, ¿no? Esos discursos que son muy frágiles en términos de argumentos, pero que empiezan a resarcir o empiezan a utilizar recursos a veces discriminatorios, ¿no? Y que están apegados a discursos ideológicos, como esa idea de la familia natural, de que como un hombre con un hombre, que quién sabe qué, porque incluso la homosexualidad se da incluso en los animales. O sea, no es nada del otro mundo, ay, estos perversos que aquí quién sabe qué están haciendo, tenían otra cosa que hacer. No, es una cuestión que se da también en la naturaleza, ¿no? Así que como digas, nada más nosotros, pues no, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo también este tema con el impacto que han tenido los medios de comunicación. Pues bueno, ya para ir terminando, porque ya se me va a acabar el tiempo, tenemos que es un movimiento internacional. Aún cuando nos digan que no vamos a poder, quiero que se remitan a esa pequeña imagen de un libro de Frédéric Martel que se llama algo así como La Revolución Gay. Cómo los gays están revolucionando el mundo. Cultura gay, algo que les puedo pasar después la cita. Y en por ejemplo, es en 2013, es de las Naciones Unidas, aquellos países que aceptan, o al menos no han legalizado, el tema de la aceptación homosexual.
Y se pueden dar cuenta que los que lo han aceptado tienen una posición más o menos abierta, están en blanco, mientras que conforme van oscureciéndose son aquellos que tienen ya un problema de pena de muerte, criminalización y cuestiones de naturaleza. ¿Dónde hay penas de muerte? Pues en lo que es el Medio Oriente. Entonces, en cada país se ha hecho parte de esa revolución. Y lo que hemos hecho nosotros aquí no es lo mismo que han de estar luchando ahorita los que están en Medio Oriente o los que están en África. Porque también allí, si se dan cuenta, se está permeando ya el color más de blanco en ¿cómo se llama? En más oscuros, que por ejemplo aquí dice la homosexualidad es ilegal y hay una pena de prisión, y los más oscuros es una pena de muerte, ¿no? Entonces sí hay luchas y se viven todos los días de manera diferentes, en contextos diferentes. Por eso es la necesidad de conocer cómo es que el nuestro, en el caso mexicano, se dio, ¿no? Porque muchas veces uno dice, es que fue por lo de Stonewall. Sí, eso fue un elemento, pero nosotros hay que reivindicar el caso de la redada. Porque dice un autor que se apellida Capistrán, eso para nosotros, o para muchos de nosotros, es como el Stonewall, ¿no? La primera vez en que salieron el tema de la homosexualidad fuera de la esfera íntima, y que supuso, o debería haber supuesto, un cambio radical. No se pudo porque no había contexto, ¿no? Y bueno, sin embargo a mí cuando yo vi este mapa, pues dije, no, como que no me... Entonces se pinta muy bonito América Latina, ¿no? Como que, sí, aquí todo pasa y no hay nada. Pero es en la ONU. Entonces yo me di la tarea de hacer un mapa, en el caso de América Latina, donde pues hace lo mismo. En el tema, sigo siendo del matrimonio igualitario, que es un tema que yo estoy desarrollando. Y vamos a darnos cuenta que hay países que ya hay legislación sobre el matrimonio igualitario y que es a favor. Nosotros tenemos el caso de México, que fue en el 2009, aunque yo lo pinte de verde todo, ahí hago la aclaración en la simbología, que es solamente en la capital. Mientras que el primer caso fue el caso de Argentina en el 2010, donde ya se aceptó de manera nacional. Pero aún así hay países donde está penado ser homosexual o de la diversidad sexual. Y pues bueno, uno puede decir, bueno, pero pues es Cuba en el 74, 76, que todavía tiene eso y que se pensaba hacer una modificación constitucional apenas, pero por cuestiones políticas, ¿no? Y de movilización no se pudo concretar nada. Pero miren, tenemos países como Bolivia, Ecuador, ahí es Paraguay, tenemos el caso de Honduras, tenemos el caso de Haití, que aún se está viendo la homosexualidad más allá de otra forma alternativa de estar en sociedad, como decir, no, eso va en contra de lo que se venía reproduciendo o diciendo que era lo efectivamente normal, ¿no? Y hay otros países que, bueno, aunque está aquí en amarillo y no los ven, es estos que están acá, que son unas islitas que están junto a Venezuela, en la que el tema del matrimonio igualitario es una cuestión diplomática, por así decirlo. O sea, si tú te casas con una persona de otro país, pues bueno, ahí sí se puede arreglar eso, ¿no? Pero con uno de tu mismo país, pues no. Es una cuestión diplomática entre las naciones, por así decirlo, ¿no? Y pues bueno, otros países que se dan cuenta, América Central, o sea, no ha dado pasos ni a lo reivindicativo ni a lo represivo, ¿no? O sea, son países en los cuales todavía no hay una legislación ni un posicionamiento de parte del gobierno, es decir, si aceptamos el matrimonio, no lo aceptamos o lo consideramos una unión, ¿no? Como el caso mexicano que fue en el 2006 y que después se pasó al matrimonio como tal. Entonces esto nos va a dar una realidad de por qué en una sociedad devotamente católica y machista, como diría George D.B.S., ha sido testigo de una ampliación sin precedentes de los derechos sexuales, ¿no? O sea, cómo a pesar de tener esta idea de que somos católicos y pues nosotros no nos guiamos tanto por otras ideas, esas cosas, hemos sido uno de los continentes con mayores cambios en ese término. Y que México, afortunadamente y de reconocimiento, es que ha hecho varias acciones a favor de, como el caso de las embajadas, que fue un hecho también importante, en el que ahora se pueden casar también allí. O sea, ganando como siempre. ¿Sale? Oye, perdón. Sí. Me quedo una duda. ¿Cuáles son los que no? ¿Los de rojo? Los de rojo son los que tienen como tal una pena o es ilegal la homosexualidad. ¿Y los de azul? Los de azul son donde no hay ahorita una legislación a favor o en contra del matrimonio. Ok. O sea, los del
Verde es que ya lo aceptaron. Azul, donde no hay todavía siquiera la idea de pensar en matrimonio igualitario. Pero no hay no hay nada ni a favor ni en contra. O sea, okay. Y los de rojo es donde hay una pena, está penalizado. Okay. Ajá. Por Incluso, ejemplo, sí. por ejemplo, mencionas Haití, pero Haití tiene un alto índice de prostitución y no solamente de mujeres, sino también de hombres, pero los hombres se prostituyen con los turistas, ¿no? Totalmente. Entonces, igual, a lo mejor sí es, como te diré, Como aceptado. pero no quiere ser que sea internacional, Claro. ¿verdad? Ajá, totalmente. O que incluso el gobierno no quiere eso porque debe traer implicaciones que también lo vemos, como por ejemplo aceptar el matrimonio aquí, pues implicó que darle seguridad social a las personas, ¿no? Que también es un tema importante, darle adopción, porque como les decía, puede ser que haya tolerancia, pero no por eso hay aceptación e inclusión. Y bueno, ahí tal vez lo que me hace falta ahorita es ver el tema de Chile, porque ahorita ha tenido varios cambios en adopciones y cuestiones de regresa. Me falta actualizarlo, no me he puesto a meter como ahorita a ese país, pero espero tenerlo para presentárselos al final de la sesión y ver qué sucede. Entonces, ¿ustedes a qué consideran? ¿A qué se debe que haya países que la acepten, otros que de plano ahorita no es un tema prioritario y otros que dicen tajantemente no? Como por ejemplo China, que también, bueno, que no es América Latina, China también ya dijo, matrimonios igualitarios aquí nomás no se van a dar. ¿Por qué creen que se deba? ¿A qué creen que se deba? Yo puedo decir que es por el caso de la movilización, porque la gente se ha organizado pero no ha sido suficiente para exigir y hacerle ver a la sociedad que eso es un tema relevante. ¿A qué más podría deberse? ¿Sí? Para América Latina podría ser también esta parte de la herencia colonial, ¿no? O bueno, esta parte de la colonialidad que hay en la mayor parte del continente. Ok, ajá. Eso podría ser un no. Y aún sí, mencionabas a George Díez, ¿no? Y él habla, por ejemplo, de esta parte de Chile que no está aprobado, me parece. Y dice que es muy extraño, ¿no? Porque Chile, bueno, fue de los primeros países de América Latina que se abre a este entorno neoliberal. Ajá. Y supuestamente el neoliberalismo viene como con toda esta serie de derechos o una mayor apertura. Sí. Pero curiosamente en Chile, a pesar de ser el primer país de Latinoamérica que se inserta en esta lógica, no funciona el sistema. Y bueno, en los demás países, por ejemplo México, pues vemos que sí, aunque de forma diferenciada por esta cuestión de los estados, pero pueden ser factores. Perdón, y es diferente, por ejemplo, porque la regulación del matrimonio, en el caso argentino, está en el nivel federal. En el caso mexicano, cada estado tiene su propio código civil. Entonces, por eso es que la lucha es diferente. Y por eso es que nosotros empezamos en la capital, o bueno, en la capital por ser la punta de lanza, ¿no? De esa idea de la modernidad, pero que se ha tenido que replicar a otros estados, ¿no? Y el problema es saber por qué en unos estados sí y en otros estados ha ganado el no, como Yucatán. ¿Qué pasó allí? Se cayó el sistema, ¿no? Entonces también eso es importante, sí. Sí, bueno, es que para contestar en lo general a la pregunta, pues el hecho de que hay una gran implicación sociocultural, ¿no? En lo que tiene que ver en la transformación de la visibilización de la homosexualidad, ¿no? Pero en este caso de la aceptación en términos jurídicos, yo creo que arrebasa en la mayoría de los casos y especialmente en México a la movilización, ¿no? O sea, porque si bien hubo una visibilización con el movimiento de liberación homosexual en los años 70 y 80, ¿no? La realidad es que se logra la transformación jurídica a partir de ciertos actores políticos y de un cierto trabajo de cabildeo dentro de la asamblea, ¿no? Sí. O sea, creo que más bien el movimiento ahí, yo no diría que tuvo una gran implicación, una gran fuerza de presión política, ¿no? Que es algo que quizá actualmente sí se está visibilizando y se está haciendo. Entonces, yo creo que sí tiene que ver esa parte de la aceptación en términos jurídicos con la actuación de ciertos actores, porque también podríamos discutir qué entendemos por aceptación de la homosexualidad, ¿no? O sea, porque si bien ya hay
ya hay un acto jurídico que te permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, hay un rechazo muy grande en la sociedad mexicana, ¿no? Porque esto ocurra, o sea, entonces ahí sí es un tema como para discutir, en tanto si realmente el que esté en las leyes te habla una aceptación, ¿no? O no. Exacto. A veces hay algo que se llama letra muerta, ¿no? Que eso cuando hay, pareciera ser que vivimos casi como en Suiza y tenemos el mayor índice de vida de calidad humana, pero el problema es que pues sí, ahí está, pero nadie lo aplica. Y si lo tratas de aplicar, te vas encontrando con ciertas barreras que no son necesariamente legales, sino que van por parte de qué, por el hecho de la persona que te puede permitir hacer ese cambio, que te dice sí o no, ¿no? Por eso es que hay esos cambios en los cuerpos normativos. Eso es discriminación. Por lo tanto, tú como servidor público, funcionario, no puedes hacer eso. Ahora, antes sí lo hacían, ¿no? Y hay que volver a insistir en lo mismo. No porque lo hagan, quiere decir que ellos realmente estén convencidos de que sea lo verdaderamente bueno. Porque después de las 5 de la tarde, o no sé a qué hora salgan a trabajar, son ellos. Porque son otras partes de la identidad. Trabajador, esposo, tío, sobrino, hijo, padre, ¿no? Americanista, ateo, etc. Pero ¿qué crees que se pueda ver ese tipo de rol? Como el que tú mencionas, bueno, a lo mejor ahorita las leyes me impiden como servidor tratarte como de, pero ya después ya no. A lo mejor como tú dices, sí, dentro de la diversidad, hay diversidad de pensamientos, se respeta. Pero ¿a qué crees que tú se le da el cambio radical? Yo también en turno, y yo sigo siendo como tal, y yo lo acepto y yo rival. Lo voy a decir porque nuestro término como activistas debe de ser inculcar, nuestro principal objetivo es cultura sexual, que no solamente porque todos ahora nos ven, ese es el problema, y aparte somos nosotros los que estamos haciendo esa tontería, ¿no? De que por ejemplo nos ven como malditos prostitutos, y que lo estamos haciendo en realidad, ¿no? Y eso debe de ser, yo creo que lugares estratégicos y especiales para eso. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas pues estamos dando esa cultura y es lo que nos estamos haciendo. Y además también la lucha que estamos haciendo nosotros es de que, por ejemplo, entre nosotros también nos estamos discriminando. Entonces no hay una congruencia de unión. Unión, pero en lo que nos conviene. Pero ahora yo te decía esto, porque puede ser también la religión, esa es una de las partes importantes que yo me estoy dedicando y que ha habido, no sabes, que así como me ves, tengo un gran auge con los líderes religiosos a nivel nacional, le voy a tener mucha respuesta. Entonces, ¿cuál es el punto? Es hoy de inculcarles la cultura sexual de nosotros, que no sea mal vista, ¿no? Que por ejemplo, bueno, tú como persona lo vas a hacer igual como heterosexual. Si te gusta la prostitución, lo vas a hacer. Si te gusta la promiscuidad, lo vas a hacer. Y no es necesario que tú seas homosexual para hacerlo, ¿no? Ahora estoy también tratando otro, que lo que quiero dar a hablar de auge en esto, y hacer impacto en los masones, que es un gran, ¿cómo se llama? Un grupo muy conservador, pero ahora también estoy dando entrada a eso. Ese es mi principal objetivo, de que debe ser aceptado la homosexualidad en los masones. Entonces yo me refiero a ti, ¿a qué crees que se deba ese cambio? Ya te lo dije en algunas partes, lo que le acabo de comentar. Pero es eso, yo creo que entonces es dar, como nosotros mismos, como el colectivo gay, como comunidad gay, influir en una educación de cultura sexual. Desde mi punto de vista, y como lo he abordado en el trabajo de tesis, creo que se debe mucho no solamente a la cultura, ¿no? Porque es enseñarles cómo es que nosotros nos asumimos como diversidad sexual. Porque es lo que pasa, por ejemplo, con las mujeres que se quieren operar, ¿no? El busto o el trasero para verse mejor. Háganse la pregunta: ¿cuántas mujeres son las que se dedican a hacer ese tipo de cirugías? ¿Quiénes son los que hacen esas cirugías en su mayoría? Los hombres, ¿no? Los doctores. Y entonces, ¿quién decide qué tanto es bueno para que te veas bien? Los hombres. Entonces, quien te dice cómo te ves bien es una visión, pues a cierto punto masculina, ¿no? Del patriarcado. Yo no me quiero meter en eso porque son temas de género que yo no abordo, porque yo quiero abordar este tema desde el punto de vista del movimiento social, que creo que es una parte que se ha dejado de lado. Hay otras formas de interpretar ese tipo de casos, ¿no?
Y entonces vemos eso. ¿Qué te dice el doctor? No, pues mira, ponte un poquito más acá o ponte otros 3 bultitos de silicón para que te veas bien. Pero sigue siendo una visión de fuera hacia ti. Y los medios de comunicación, en el caso del movimiento LGBT, han tenido un estereotipo, han formado un estereotipo de cómo es el homosexual. Y nunca nos han preguntado, ¿y tú eres así? Hay gente que sí lo puede hacer así, pero no es ni la mayoría, ni es la única forma. Entonces, uno es la educación, pero otro también es el hacerse visible en la calle. Porque como tú dices, ¿no? Se genera a lo mejor la idea de que nos gusta la prostitución. Bueno, sí, pero también lo hay en la heterosexualidad. Y allá no está mal vista. ¿Por qué a nosotros sí? Ah, pues porque tú eres diferente y no tendrías que hacer eso. Ah, o sea que ahora tengo que ser homosexual como tú me dices. No. Entonces hay que pensar y hay que... Pues justamente la idea de estas sesiones es más como irnos con más preguntas que respuestas, ¿no? De cómo nos vemos, cómo nos asumimos y por qué. Porque es que nos veían en los 50s en las telenovelas como el amigo incondicional de la mujer, que estaba ahí, era el hombro para llorar de esa mujer. ¿Y nosotros no teníamos problemas? ¿Nosotros no sufríamos? Sí. Pero ahí el gay siempre es el que está contento. Siempre ante la adversidad. ¿Ok? Es el adjetivo del nombre gay, ¿no? Ajá. Alegre. Alegre. Todos viven justamente su diversidad de esa forma. Hay gente que lamentablemente no. Entonces creo que nosotros tenemos esa función como parte del movimiento. No desde el punto de vista activista, pero sí de lo que podemos hacer nosotros en nuestro día a día. Y concientizar a la población que está a nuestro alrededor, en nuestro círculo de vida, en nuestro mundo de vida. Porque nuestro mundo es el planeta, pero tú tienes una red de amigos, familiares que identificas que tienen ciertos pensamientos casi como de, no sé, a veces no quiero ir a las cenas familiares porque sacan ese tema de, ¿y tú para cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a traer la novia? ¿Y cuándo vas a traer tal cosa? ¿No? Que así como de, ¿no? Y que tienes que hacer un trabajo constante con ellos. Ya con que le hagas cambiar eso a tu abuelito, creo que ya es ganancia, ¿no? Por lo menos, empezando por la familia. Pero sí es la cultura, yo creo que es eso. Cultura y cómo, sigue siendo, nos asumimos a nosotros para presentarnos y representarnos ante la sociedad y ante los medios de comunicación. Entonces, no sé si tengan dudas, sí. A mí me parece importante también cómo descapitalizar el movimiento gay, ¿no? Porque, porque también esta mirada eurocéntrica, esta mirada desde Norteamérica, ahorita que pasaste esta imagen de los mushes, a mí me parece interesante también porque el movimiento gay como ha permeado también una necesidad propia de ese lugar y cómo, o sea, por qué de alguna manera más bien ver las necesidades de cada persona, ¿no? Y como lo mencionaste también, o sea, desde aquí, desde México, desde Oaxaca, y cómo viene, por ejemplo, esto del gay pride de allá, ¿no? O sea, de Estados Unidos. Es también una forma como de globalizar y de ver el mundo desde ese punto de vista y no tener otro referente. Entonces sí me parece muy importante como esa parte de decir, a ver, ¿de dónde estamos partiendo? Porque esto que llamaban la ciudad gay friendly, ¿no? O sea, fue como que el boom aquí en la Ciudad de México, pero el CONAPRED ya hace estudios de que, por ejemplo, donde hay mayor discriminación es en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara, que se supone que son los estados más urbanizados, más desarrollados, pero al final de cuentas no ha habido de una manera contundente pues una lucha que permita esa verdadera inclusión. Entonces yo pienso que actualmente los activistas tenemos que ir como enfocándonos más a una labor que permita tener un impacto real y sobre todo de que haya esa sensibilización también en las instituciones de gobierno. Y creo que esa sensibilización no solamente es en instituciones como tal federales, sino también en instituciones donde se puede y se educa, que es en este caso las escuelas, ¿no?
Y el problema es que cuando hablas de salud sexual o educación sexual en las escuelas en primarias, nunca falta de cómo le quieres pervertir su infancia del niño a esa edad, ¿no? Por ejemplo, el tema de que aparecían, ¿cómo se llama? El tema de los órganos sexuales, ¿no? Hombres y mujeres, en esos niveles de educación, pues generó mucha controversia, ¿no? Bueno, controversia que realmente volvemos a lo mismo. Parecía ser que esos que antes en su momento eran mayoría, puede resultar ser minoría, ¿no? Entonces sí, efectivamente, no solamente es llegar a las instituciones, sino con la gente, porque la gente al final de cuentas es la que normaliza si se acepta o no se acepta. Sí, compañera, tú querías decir algo. Hay una acotación que quiero decir. La razón de que las ciudades grandes están consideradas, se consideran como gay friendly, pero a la vez se dice que son las que más discriminan, no es una razón de que realmente discriminen mucho. La razón es porque son las únicas que hacen evaluaciones de discriminación. Las ciudades son los únicos lugares donde se hacen este tipo de evaluaciones y por eso se alcanza a ver que hay discriminación. No tanto porque realmente sean los lugares donde más haya, sino porque en otros son los lugares únicos en donde se visibiliza. intentas hablar de eso y ni siquiera te dejan hablarlo. Entonces, como no tienes ningún tipo de foco, no tienes manera de visualizarlo, no sabes realmente qué es lo que hay. Realmente han disminuido mucho los ataques en la Ciudad de México y en Monterrey a comparación de otros estados de la República, pero es porque en los otros estados no se les da ninguna importancia. Hay estados en los que definitivamente desaparece el tema por completo y por eso no hay ningún punto de evaluación que te permita ver que hay un problema mucho más grave. Es como esta situación de los feminicidios, que dices, México es el lugar con más feminicidios en el mundo, pero jamás te has puesto a pensar que en realidad si vas a África no se contabiliza cuántos fueron feminicidios y cuántos fueron homicidios normales, cuántos realmente fueron hechos con el tipo de violencia que implica un feminicidio, que es esta situación de la exposición del cuerpo femenino en un lugar público con un castigo a una actitud fuera de su rol que le asigna el machismo, y cuántos fueron asesinados manos a punta de pistola, que realmente la mayoría sí son hechos así en ese tipo de lugares, pero no se evalúa. Entonces México es el lugar con más feminicidios en el mundo, pero porque en los lugares donde realmente se matan a más mujeres no se hace ningún tipo de evaluación, solamente se toma como que es lo normal porque se lo merecía. Entonces realmente es un foco muy difícil de evaluar, pero yo creo que sí se han hecho muchos progresos, al menos en cuanto a una disminución del tipo de violencia, disminución de homicidios, y todavía hay una gran cantidad de violencia de otro tipo. Pero exactamente, el tipo de violencia está cambiando, se está suavizando lentamente, pero se ve muy, muy fuerte porque nuestro lente está centrado en esta área. Súper. Concuerdo totalmente contigo, compañera. O sea, el tema es que sí, somos los que más discriminamos, pero porque no hay otra forma, o más bien no hay otros estudios que digan cómo están nosotros, ¿no? Porque aún dentro, este tema de discriminación, lo único que identifica es que aún con los cambios y los logros que se han desarrollado en el momento aquí en la capital, no han sido suficientes, ¿no? No por eso hay que desestimar lo que se ha hecho, porque ha sido fundamental y contundente en comparación con otros países, pero aún hay una lucha que hay que ser y mantener, ¿no? Entonces, bueno, eso es con lo que terminamos el día de hoy. Los que se hayan registrado con la compañera, bueno, aquí abajo, que bueno, y los que no, que se registren, porque les voy a mandar unos artículos que van a ser como para que vean. Hay un artículo que publicaron en Buenos Aires sobre este tema de los movimientos sociales, pues para que lo lean y que además son 2 hojitas, y que tampoco así como que, ay, 30 hojas, no voy a leer nada, y reportes, no, nada. Y no es para que ustedes también vayan viendo ese tema de cómo pensar el movimiento, no desde el género, sino dentro de él, fuera como movimiento social, ¿vale? Entonces nos vemos dentro de 8. Muchas gracias por su atención.